Muchas gracias, hermano Michael, por sus palabras, por la bienvenida. Gracias por la invitación para tener parte en este evento donde unidos todos buscamos, sí, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con la palabra del Evangelio como palabra de poder para salvación y por lo tanto con gratitud a Dios y con responsabilidad nuestra como hijos del reino. Así pues, les invito a mirar en la primera carta de Pedro y el capítulo 2. Los distintivos de los ciudadanos del reino. Versículo 9. Qué bueno dejar que Dios mismo dice cómo debemos ser. Y de eso se trata el tema, ¿verdad? Lo de ser. No tanto de actuar, sí, claro, pero de ser y dejar que Dios identifique cómo deben ser los suyos en su reino, que es reino de gloria, reino de santidad y de poder. Pero no solo cómo debemos ser, sino que si somos de Cristo, ¿cómo somos? Es imposible no ser como Dios indica en su palabra y ser miembros de su reino. Allá no entra ninguna cosa impura, no santa. Lo dice Pedro ahí en el capítulo 2 de su primera carta y el versículo 9. Vosotros sois, ahí está, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como Pablo, escribiendo a los filipenses, decía, ahí en su hoja hay que corregir algo. La cita es de Filipenses capítulo 3, no Colosenses. Pensando tanto en mi patria adoptiva que puse ahí C-O-L, ¿no? Filipenses capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. En otras palabras, tratando de los distintivos del ciudadano del reino, más bien nos hacemos preguntas. ¿Cómo es el cristiano verdadero? Y la pregunta importantísima que cada persona debe hacerse, ¿soy yo cristiano? Porque equivocarnos, ¿se dará cuenta que voy leyendo mis apuntes? Las tiene en sus manos para que vaya repasando la hoja, ojalá, y vaya reteniendo un poco mejor un tema que es muy extenso. Si nos equivocamos en nuestras respuestas diciendo que somos cristianos sin serlo, Dios es blasfemado por nuestro testimonio. Nos hace pensar en Pablo, en su segunda carta a los romanos, cuando iba presentando la necesidad del Evangelio
tratando de la nación judía, las inconsistencias de aquella nación que disfrutando de tantos privilegios, recursos, bendiciones de Dios, sin embargo, actuaba en plena inconsistencia con lo que decían ser. Dios, dice Pablo, por razón de ustedes, los inconsecuentes, es blasfemado entre los gentiles. ¿No es en este mundo, en este momento, uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar? El hecho de cantamos de los triunfos de la cruz y experimentamos las derrotas del pecado que todavía mora en nosotros. Rotas las cadenas, acabamos de pensarlo, y ser todavía esclavos de nuestros egoísmos, deseos, terquedades, la lista sigue, ¿verdad? Si nos equivocamos en nuestras respuestas a las preguntas, ¿cómo es el cristiano verdadero? ¿Soy yo cristiano? El mundo por esas equivocaciones es confirmado en su incredulidad y no confrontado por la realidad del reino de Dios. Porque predicamos el Evangelio y mostramos algo contrario a lo que anunciamos y por lo tanto no escuchan nuestro Evangelio. Se burlan de nosotros y resultan confirmados en su rechazo del cristianismo. Como que Dios nos ha puesto una tarea bien difícil, ¿verdad? Bien complicada. Y no debemos tratar este asunto con tanto triunfalismo, facilismo. Sí, ya. Salvos somos, por supuesto, lo cantamos, gloria al Señor, no hay duda. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero con unas gotitas de humildad ahí en nuestro testimonio, para tomar en cuenta todo lo que la Biblia dice en cuanto a cómo es el cristiano, cómo es el ciudadano del reino. Y personalmente, hablando cada uno, si nos equivocamos en nuestras respuestas a esto de ¿soy yo cristiano?, nos engañamos a nosotros mismos. Fatal el engaño aquel, ¿verdad? Llegar ante la presencia del Señor. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Se acuerda? Palabras de Jesucristo. En Mateo capítulo 7, la respuesta, ¿será de sorpresa o será que nuestra conciencia nos dirá en aquel momento, yo sé lo que me va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? Pero Señor, bueno, entonces, importantísimo que identifiquemos cuáles son los distintivos de un ciudadano del reino de Dios. Y aquí no vamos a exponer esos distintivos esta mañana, sino solo indicar dónde podemos informarnos y tenerlos como espejo en el cual nos miramos a ver qué tal la cara, qué tal el corazón, para saber, ¿somos cristianos? ¿Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Citamos ese texto con mucha fluidez y con cierta jactancia. Pero no debemos usar ese texto con por lo menos
una media hora para explicar a la persona qué es lo que queremos decir con eso, porque las palabras solas podrían indicar algo que no es una realidad en la experiencia nuestra. De una vez nos damos cuenta que este tema no es tan sencillo, no es tan inmediato. Tenemos que pensar mucho. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ya leímos 1 de Pedro, ¿verdad? Si pasamos a la segunda carta de Pedro, y el capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la plenitud nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales estas cosas que Dios nos ha hecho poder conocer, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tengamos en cuenta que así somos si somos cristianos. Dios, Cristo en la cruz no fracasó. Ahí compró nuestra redención completa, eterna, perfecta. Lo hizo con toda eficacia, ofreciendo su justicia en lugar de la nuestra y su sangre como limpieza de nuestro pecado. No hay duda, así somos. Y sin embargo, no somos todavía perfectos, ¿correcto? Nos toca mirarnos en el espejo para saber si somos, no, en el corazón. Bueno, sí, en la palabra de Dios como espejo para informarnos en el pensamiento y para movernos en el corazón y para movernos en nuestra voluntad. Porque como dice el versículo 5, ahí leyendo 2 de Pedro capítulo 1, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, por la realidad de hallarnos completos en Cristo. Poniendo toda diligencia por eso mismo. Tenemos el reposo en Cristo Jesús, no hay más que hacer, pero en Cristo Jesús hay todo que hacer según Dios nos manda hacerlo. Y por lo tanto, si tuviéramos tiempo para leer la carta a los Hebreos, ahí leeríamos en el capítulo 3 del reposo. Hemos entrado en nuestro reposo en Cristo. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero temamos, dice el autor de la carta a los Romanos, temamos a no ser que. Bueno, ahí les dejo la tarea de leer la carta a los Hebreos. Y encontrará toda una carta llena de advertencias, amonestaciones, a las cuales debemos, como dice aquí, poner toda diligencia. Capítulo 1 de 2 de Pedro, capítulo 1. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento, y la lista sigue, y dice en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, y por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, ¿salvos por gracia o por obras? Pues por gracia, claro, pero no sin obras. ¿Ve la cuestión? Somos salvos no por obras. Nada podemos agregar a lo que Cristo pagó. Nada podemos agregar. Porque no hay en nosotros ninguna cosa buena, tal como nacimos. No somos salvos por obras, no somos salvos ni por una obra, pero sí somos salvos para obras. Y si no las estamos haciendo, ¿con qué derecho decimos que somos cristianos? Pero ¿cuántas obras nos toca hacer? ¿Cuáles? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué calidad? ¿Ve la cuestión es un poco complicada? Bueno, la primera carta de Juan, si alguien lo está pensando. Estas cosas están escritas para que sepáis. Entonces, ¿cuáles cosas habla el apóstol Juan? Con Pedro, con Pablo, un mismo mensaje. Y no vamos a abrir primero de Juan tampoco. Les dejo la tarea. ¿Cuáles cosas debemos saber para que sepamos que tenemos vida eterna? ¿Hace rato que no lee primero de Juan? Bueno, va a encontrar, les doy una clave, va a encontrar en la primera carta de San Juan 3 distintivos por las cuales resume, bajo guía del Espíritu Santo, palabra de Dios, por razón de Jesucristo, tres distintivos siempre presentes en todo ciudadano del reino de Dios, sin los cuales no verá el reino de Dios. ¿No dice la Biblia que el que nace de nuevo verá el reino de Dios? Sí, pero el que nace de nuevo. Y Juan va diciendo, por estas cosas pueden saber si han nacido de nuevo o no. La cosa sí es obra de Dios. La responsabilidad suya es para discernir si eso le aconteció o no. 3 palabras: justicia, verdad. Es como si estuviera repasando el acuerdo, ¿verdad? Justicia, verdad y no dice paz. Aunque sí, dice amor. Mejor, ¿no le parece? Porque donde hay amor, ahí hay paz. ¿Sí? Y por lo tanto, 3 palabras. Y la primera carta de Juan van a encontrar que Juan maneja esos 3 conceptos para que mirándonos, buscando a ver si esas 3 cosas existen en nuestra vida, Juan va presentándolas 3 veces, cada virtud: justicia, verdad y amor. Y después vuelve justicia, verdad y amor. La tercera vez sí cambia el orden un poquito, pero dice las mismas 3 cosas. Bueno, ya entendemos. Ya sabemos si somos cristianos o no. ¿Será?
A ver, eso de justicia, ¿qué cosa es? El que guarde toda la ley pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. Y la justicia no es otra cosa que cumplir la ley. ¿Cuál ley? Pues la única, absoluta, eterna, auténtica, verdadera, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, ya tenemos otra pista. Si queremos saber si reunimos en nosotros los distintivos del verdadero cristiano, distintivos del reino de Dios, del ciudadano del reino de Dios, pues vamos a los 10 mandamientos. Fantástico, ¿no le parece? No matarás, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo vamos a saber qué quiere decir eso? A ver si pasamos la prueba de eso de no matar. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo, verdad? Si alguno odia, envidia, ya es culpable. Distintivos. Podemos en verdad, vamos tratando, no, se fue el aviso, la pureza sexual. ¿No sería mejor que dejemos de testificar en cuanto al poder de Cristo para salvar cuando bien sabemos que quebrantamos ese mandamiento todos los días? No debemos de testificar, debemos predicar el Evangelio. Es la comisión que nos dejó Cristo. Aquí como que tenemos por delante. Y lo de la verdad, justicia, verdad, eso quiere decir la sana doctrina, ¿no? Pero la sana doctrina en su totalidad, no en ciertos aspectos, los 5 puntos del calvinismo, sino toda la verdad en cuanto a toda la vida, en todo el tiempo, en forma absoluta. Porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tarea tenemos? De ver si en verdad vamos andando en la verdad o no. O si proclamamos ciertas verdades que después negamos por nuestra manera de actuar, de sentir, de querer. ¿Voy regañando esta mañana? No. Sí, claro. A mí mismo. Esto no es fácil. Llegar a la conclusión de que sí, yo sí soy ciudadano del reino. Es una cuestión como de examen todos los días. ¿A la luz de qué? Pues de lo que estamos mirando. Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa usted conociendo Biblia? Fíjese que no dije leyendo Biblia. Claro, para estudiar Biblia hay que leerla. Pero ¿leerla para qué? Pues para calmar la conciencia. Ya leí mis 5 versículos para hoy. Maravilloso. Pero en verdad los recibió. Vamos creciendo en conocimiento ¿de qué? Pues de la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? Los 10 mandamientos, primero de Juan, Hebreos, Romanos y Pedro. Sí, y faltan como 61 libros más. ¿Usted sabe de qué habla el profeta Nahum? Bueno, eso es difícil de recordar, ¿verdad? Y
Y si alguien le dijera, por favor, explíqueme la carta a los Romanos, ¿podría hacerlo en 15 minutos? ¿O no tiene ni idea de lo que es el propósito, el tema y el desarrollo del tema de la carta más importante, si no el libro más importante en toda la Biblia, Romanos, y decimos, somos ciudadanos del reino y no conocemos la constitución del reino? Biblia, ¿por qué nos dejó Dios su constitución de esa forma? ¿Por qué no implantó en nosotros, en nuestra memoria? ¿Por qué nos puso en este trabajo? Señor, queremos presentar una queja ante la administración, porque eso de Biblia no nos interesa mucho. Cualquier otro libro, no estoy criticando la venta de los libros, no. Ojalá cada cual lleve por lo menos 3. Pero ¿cómo nos gusta leer los libros, pero la Biblia no? Porque ¿qué tal el libro de Proverbios para saber cuáles son los distintivos del verdadero cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que leyó todo el libro de Proverbios? Bueno, ¿y qué tal si ponemos en la lista el libro de los Salmos también? ¿Podría ayudarnos a saber cuáles son los distintivos del ciudadano del reino? ¿Cómo es un cristiano? Ayer fue que leí, sí, creo que fue ayer, leí un salmo, Salmo 112. Salmo 112. Ay, pero el libro es un libro de alabanzas. ¿Será? Pues sí, pero no solo de alabanzas, de deberes también. Y el libro de Salmos es un libro de teología, imagínense, teología. Eso es para dañar la devoción, ¿no le parece? Porque eso es meter la mente y por lo tanto, dejar el corazón frío, ¿sí? ¿Le han dicho eso alguna vez? No, el libro de Salmos es un libro de teología y Dios es el punto referente de todo lo que estamos diciendo y conocemos lo que Dios dice leyendo todas las Escrituras. Salmo 112. Bienaventurado, eso sí, feliz el hombre que teme. Usted teme a Dios. He escuchado a reformados, eso en paréntesis para que entendamos que trata de la fe reformada, la fe bíblica. He escuchado a reformados diciendo, eso del temor de Dios era para el Antiguo Testamento, ahora es el amor de Dios. Esa persona no ha leído su Biblia. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios no es del Antiguo Testamento, eso es carta de Pablo. Pablo no es el apóstol de la gracia, sí, pero en el temor de Dios. A ver, Salmo 112. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Así somos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿de quiénes? De los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, ¿verdad? A ver, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Qué bueno es esto, porque esto de temer, de deleitarse en la ley de Dios, de la justicia, versículo 4, la clemencia, la misericordia, la justicia, lo de bien, versículo 5, lo de misericordia, juicio, versículo 5. Todas esas cosas son tan maravillosas
Que en lugar de decir, pero qué carga nos está poniendo el predicador esta mañana con todas estas cosas, en lugar de regocijarnos en la cruz de Cristo. No, esta es la vida nueva por la cual Cristo murió, para que la tuviéramos, la viviéramos, la mostráramos como ciudadanos del reino, porque el reino de Dios es reino de justicia, de amor, por supuesto, dependiendo de la cruz, sí, para eso murió Cristo Jesús, para que fuéramos santos. ¿Y santos cómo es eso? Pues debemos ser santos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Biblia nos escogió para que fuéramos santos, pueblo santo. Bueno, el Salmo 112. Y después de leer el 112, les recomiendo que comienza con el Salmo 1 y lea a través de los salmos. Y por si acaso termine, ¿sabe una cosa? Se me olvidó mirar el reloj. ¿A qué horas comencé? ¿Cuántos minutos alguno está mirando para decirme cuánto tiempo tengo todavía? 15 minutos. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado en cuanto a los recursos para enseñarnos cómo son los distintivos del reino de Dios. Para eso tendríamos que leer todos los libros de la ley, porque los libros de la ley explican los 10 mandamientos. Y pues como en los libros de la ley encontramos historia sagrada, y esa historia sagrada sigue a través de los libros de la historia hasta el libro de Job, debemos también leer desde Josué hasta, Nehemías, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que repasó toda la Biblia? Y decimos que sí, yo sí soy cristiano. Yo sí soy del reino de Dios. ¿Será? Bueno, sí, puede ser. Probablemente lo es. Pero ¿cómo somos de ciudadanos del reino? ¿En verdad una honra o somos la ocasión para blasfemia o indiferencia o burla en cuanto a los cristianos que hablan de tantos logros, tanta victoria, maravilloso el cambio que Dios obró en mí? Así se regocija de la misma manera mi esposa. ¿Ve ese cambio en mí? ¿Qué tal el ego suyo? Sus respuestas, la blanda respuesta quita la ira. No, momentito. Vamos mirando cómo saber, cómo identificar los distintivos del reino. Si hemos leído ya los libros de la ley, de la historia sagrada, bueno, pasamos por encima los de la poesía, algo hemos visto ya, pero ¿qué tal los profetas? Puros regaños. No, ahí hay evangelio. Isaías, por ejemplo, él fue molido por nuestros pecados. Gracias, Señor, ya estoy bien. Tú moriste por mí, confío en ti. Así es. Nos gloriamos en una sola cosa, en la cruz de Cristo. No nos gloriamos en nada más, sino en la cruz de Cristo. Es nuestra única esperanza. No hay posibilidad de hacer nada que merezca el perdón de pecados. Nada. Es todo la cruz de Cristo. Pero ¿somos de Cristo? Bueno, el tiempo se va y la parte difícil se queda, porque ahí en su hoja, fíjese,
reflexiones sobre peligros de entender mal o de manera deficiente estos distintivos al intentar adecuadamente validar nuestra ciudadanía en el reino. Porque como digo, ¿cómo hacemos para manejar este asunto? Que Cristo, cuando aún éramos pecadores, murió por nuestros pecados. Y con un solo sacrificio obtuvo la eterna redención, perfecta redención. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay más que hacer, si hay mucho más que hacer. No para merecer el perdón de nuestros pecados, sino para mostrar que hayamos sido perdonados, nacidos de nuevo, en camino a gloria. Pero fíjese en algo, en lo que hemos venido diciendo, que usted y yo no somos perfectos. Y los peligros de esto, de los distintivos, es que nosotros escojamos ciertas virtudes en las cuales pues ha habido ciertos progresos, y los otros, esos dejamos para después. Cuando lo que Dios exige es la perfección, entonces no hay cristianos. Pero hay una tendencia entre los reformados, en su celo por la ley de Dios, la gloria de Dios, el reino de Dios, de exigir a los demás la perfección. Y si leemos bien la Biblia, otra vez la primera carta de Juan, el que practica el pecado, ¿cómo termina? No es de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Quién escribió esas palabras? El mismo Juan, en la misma carta, casi en la misma página. No sé si voy buscando despertarnos un poquito sobre la necesidad, la absoluta necesidad de volvernos conocedores de las Escrituras en la totalidad del consejo de Dios. Claro, jamás llegaremos a llegar a esa meta. No. Pero si leemos Biblia, constantemente Biblia, la Biblia en su propio contexto, la Biblia en la totalidad de sus enseñanzas, la Biblia repite las mismas cosas una y otra vez, de manera que es imposible no encontrarnos con verdades aparentemente contradictorias, pero verdades, sin embargo, no lógicas para nosotros en nuestro anhelo por la lógica, por la comprensión fácil, inmediata de las cosas, en lugar de vivir la vivencia de recibir todo lo que Dios está diciendo en cuanto a la perfecta salvación de Dios cumplida con el fin de que nosotros sigamos en la lucha en lo que no se ha cumplido todavía, creciendo, despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre. Eso es deber suyo, es deber mío, todos los días, entendiendo a la luz de mi vida, a la luz de mi situación, a la luz de
la providencia de Dios en mi vida. ¿Qué implica esto en cuanto a la práctica del reino de Dios en este ciudadano? Por eso ahí la lista de los peligros, para que los mire en casa. Y después, adelante en Cristo, buscando el reino de Dios, que no la tenemos ya, no lo tenemos ya, sí, pero buscando el reino de Dios. Y la mejor manera para que venga el reino de Dios, para que manifestemos el reino de Dios, es que seamos ciudadanos ideales, humildes, luchadores, llorando, regocijándonos en la plena vivencia, muriendo todos los días a lo terrenal que hay aún en nosotros. Biblia, 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 la mezcla, la comparo con un sancocho. Y volviendo a la primera carta de Juan, no hay carta más difícil en la Biblia para entender que primera de Juan, porque parece estar contradiciéndose. Y no solo contradiciéndole, pero presentando otra vez la palabra, el sancocho, de mirar, de saborear todos los sabores de los ingredientes de la receta que presenta el Espíritu Santo, para que, tomando en cuenta todos los elementos en su correcta relación los unos con los otros, podamos, por la gracia de Dios, sí, Cristo está en mí. Pero cuidado que no estemos saltando con demasiada precipitación a esa conclusión si no hemos hecho el examen propio. Examínense y después coman. ¿Se acuerda? La cena del Señor. Y Pablo, 2 Corintios, examínense a ver si están en la fe o no. Difícil esta tarea, muy delicada, exige mucha pericia, exige la enseñanza del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que da testimonio con nuestro espíritu si somos hijos de Dios o no. Romanos capítulo 8. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo comunica ese testimonio glorioso? Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. ¿Cómo lo hace? ¿Por una intuición? ¿Por un parecer simplista, superficial nuestro? No, lo hace con su palabra. Biblia. Es tiempo que nosotros los reformados, sola Escritura, vivamos. Sola Escritura. Bueno, sí, tal cual otro libro. Y el sermón del pastor también. Pero Biblia. Y ahí sí, si Dios quiere. Porque no es un mecanismo que por sí mismo garantiza resultados. Es el Espíritu que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y que endurece a quien quiera endurecer. La Biblia es muy sencilla y la Biblia es imposible. ¿Sí lo ve ahí? Haga su tarea, por favor, y sigamos adelante, creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias. Padre, cuán perfectos son tus caminos. Te confesamos cuántas veces preferimos otros.
Tú has querido llevarnos de la mano a tu manera. Y Señor, nosotros descontentos queremos el milagro ya. Y no luchamos. O si luchamos, no reposamos. Ayúdanos a andar en el Espíritu con tu palabra. Gracias te damos, porque en Cristo Jesús, la palabra del Evangelio, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por esa palabra tenemos vida eterna. Ay, qué bueno aquel día, Señor, cuando por fin te veremos cara a cara y seremos como tú eres, como queremos ser. Seremos, sí, perfectos, en pleno gozo, disfrutándote por los siglos de los siglos. Amén.